El juego de la seducción. Todo lo que un hombre debe saber sobre las mujeres. Introducción. Lo que nunca nos enseñaron. Nunca nadie nos enseñó esto. Somos hombres. Se supone que de algún modo nos hemos podido arreglar después de tantas generaciones. De hecho, ninguno de nuestros ancestros murió virgen. Por lo menos en una ocasión, ellos lograron descifrar el entramado de códigos que permite generar atracción en una mujer, ya sea para pasar el rato, compartir proyectos de vida, disfrutar del sexo, amar o dejar progenie. Seducir nunca fue un acto recreativo, sino más bien una necesidad trascendental. Los genes de aquellos que no fueron capaces de seducir a una mujer se extinguieron de la faz de la tierra. La sociedad da por supuesto que todos, en algún momento de nuestras vidas, lograremos atraer a la mujer que queramos y alcanzaremos el aclamado final feliz. Hollywood dictamina que vivir es algo así como una historia romántica, en donde el protagonista, bastante torpe en un principio, para generar empatía en nosotros, logrará conquistar a la mujer más hermosa y de paso descubrirá también unos superpoderes secretos que lo convertirán en la última versión del héroe. ¿Qué pasaría si esto no fuera así? ¿Qué sucedería si este final feliz nunca llegara? ¿Qué ocurriría si las mujeres que anhelamos para ese happy end no se sintieran seducidas a causa de nuestra falta de habilidad? No hay respuestas para esto. Al menos no existe ninguna socialmente aceptada aún. Es así como pasamos nuestra adolescencia y juventud aprendiendo a fuerza de voluntad, prueba y error, improvisando, golpeándonos una y otra vez contra la misma pared. Vivimos mirando mujeres, deseando tenerlas, queriendo que formen parte de nuestro estilo de vida. Soñamos con lujuria, jacuzzis, yates y tríos. Pero todo eso parecería estar reservado a los campeones del mundo o a las estrellas famosas de la TV. De a poco nos damos cuenta de que los sueños son solo eso, y de que son pocos los hombres que llegan a colmar sus aspiraciones de éxito con las mujeres. Nos resignamos a no ser Brad Pitt, pero a un precio muy alto. Podríamos decir que prácticamente todos los hombres desearían mejorar su capacidad de seducción si se les ofreciera la oportunidad de hacerlo. El punto es que hasta ahora nadie lo ha hecho. Nadie ofreció una respuesta real a quienes querían una guía para perfeccionarse. Hasta ahora la mejor respuesta ha sido la resignación, el conformismo. No siempre fue así, pero hoy la seducción parece ser el nuevo tabú, uno cool, postmoderno, de los pocos que quedan. La monogamia obligatoria del hasta que la muerte nos separe se extinguió. Tener relaciones antes del matrimonio ya no es un pecado. Los derechos de los homosexuales, incluso los de casarse y tener hijos, comienzan a ser una realidad cotidiana en muchos países. La educación sexual aspira a ser un estándar educativo, y sin embargo, algo no encaja, pues la única educación sexual que hemos tenido a lo largo de nuestros primeros años consistió en una patética demostración de cómo colocarse un preservativo sin que se rompa. Y no es que sea un dato inútil, pero es la única información que nos han dado acerca de cómo relacionarse entre hombres y mujeres. Esta es la prueba fehaciente de que la seducción sigue siendo un tabú. Convivimos en silencio con esta realidad y con la cantidad de prejuicios que giran a su alrededor. Sigue siendo más fácil hablar de preservativos, de zonas erógenas o de telenovelas. La desinformación acerca de la seducción es la regla. Si observamos nuestras vidas, veremos que hemos dedicado la mayor parte del tiempo a trabajar, a estudiar largas carreras universitarias, con mayor o menor éxito, a desarrollar grandes emprendimientos, a cargo de nuestras propias empresas o tal vez como parte fundamental de la de otros. Y hasta hemos tenido tiempo para toda clase de habilidades, desde andar en rollers o tocar la guitarra, hasta practicar yoga o hacer alpinismo. En algunas de estas actividades hemos descubierto grandes pasiones. Así es que algunos de nosotros somos diseñadores o artistas y otros hombres de campo o de negocios. Hemos logrado tener un gran control en casi todas las facetas de nuestra vida y, sin embargo, hay una en la que siempre nos hemos movido a ciegas. Guiados por cierta intuición, como principiantes, comenzamos de cero una y otra vez ante cada intento fallido o ciclo cumplido. Por rachas, como quien diría. Nunca satisfechos del todo con nuestra vida sexual, querríamos tener más cantidad, pero también más calidad. Desearíamos poder elegir con quién estar, contar con la habilidad de ser ese hombre por el que todas suspiran. Seducir es, por definición, una necesidad, una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Sin embargo, nos han hecho creer lo contrario. Nos han dicho que la seducción es un lujo que solo está al alcance de unos pocos iluminados, el patrimonio exclusivo de los hedonistas. Una necesidad básica. Nosotros, en cambio,
Creemos que seducir es una necesidad básica. Sabemos que un hombre no puede sentirse exitoso en la vida si no lo es con las mujeres. Y esto también vale en sentido contrario. Cuando un hombre se sabe exitoso con las mujeres, despliega sus alas para lograr su máximo potencial en los demás aspectos de su vida. Todos nacemos con ese derecho. No hay razón para negarle esta posibilidad a nadie. No hay razón para negárnosla a nosotros mismos. Este es el punto en el que coincidimos todos los hombres. Allí reside la respuesta a la habitual pregunta: ¿cómo llegaron a este libro? Y aunque la contestación pueda parecer dispar, tanto quien lo lee como los que lo escribimos, transitamos ese mismo camino, el de mejorar nuestras vidas y adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para lograrlo. ¿Y para qué negarlo? La relación con las mujeres es uno de los componentes más importantes entre los que hacen a nuestra propia felicidad. Por eso, he aquí una advertencia. El contenido de este libro cambiará tu vida para siempre. El poder que contienen sus páginas es inmenso. A veces, toda nuestra existencia queda delimitada por pequeños, grandes momentos. Este es uno de ellos. Nuestra revelación llegó la noche de un día como cualquiera. Al tomar en nuestras manos aquellos primeros libros sobre la ciencia de la seducción, dimos uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier hombre, uno que nos daría una ventaja considerable sobre todos los demás. Mientras los canales de televisión se dedicaban a proyectar documentales sobre la atracción y reproducción de los peces samurái o los rinocerontes de cuello blanco, nos enteramos de que existía un sinnúmero de investigaciones y muy buena información acerca de la seducción entre seres humanos. Descubrir esto nos cambió la vida. Entonces, invertimos años en absorber todo ese conocimiento vital. El interés se convirtió primero en una pasión y luego en la pasión, cuando finalmente, tras largos años de dedicación, nos convertimos en expertos en la materia. Hemos estudiado científicamente la seducción durante los últimos 15 años de nuestras vidas. En 2008 fundamos Levant Art, la primera academia de Argentina y Latinoamérica dedicada al estudio y la divulgación de las dinámicas sociales aplicadas a la seducción. Los testimonios de más de 1.500 hombres que han pasado por nuestras aulas demuestran empíricamente cómo, sobre la base de un éxito social, sexual y amoroso, un hombre puede desarrollar al máximo su potencial con las mujeres. Nos consta que hemos cambiado muchas vidas. En primer lugar, las nuestras, luego las de nuestros mejores amigos. Lo que jamás hubiésemos podido imaginar es que este conocimiento nos conduciría al punto de nuestras vidas en el que estamos actualmente. Rebobinemos algunos años. Hasta ahora, nadie nos enseñó a seducir. Somos hombres. Nuestros padres también lo son, al igual que nuestros abuelos. Seguramente, nuestro padre jamás recibió del suyo un consejo útil acerca de mujeres y repitió el mismo error con nosotros. No podemos culparlos. Simplemente, ninguno de ellos sabía cómo hacerlo. Por otro lado, las reglas del juego han cambiado vertiginosamente en estos últimos años. Apenas un par de generaciones atrás, el placer sexual se procuraba exclusivamente en los burdeles. Más aún, podemos decir que en ese contexto, el sexo y las relaciones de pareja rara vez iban de la mano. Solo encontraban coincidencias y satisfacían situaciones de tipo social, en su mayoría centradas en mantener o incrementar el nivel socioeconómico de una familia. Poco tiempo atrás, el desafío más importante con el que podía toparse un hombre típico de ciudad era pedirle la mano a la familia de la mujer que deseaba. Ese panorama no requería de expertos en seducir a diferentes mujeres y menos todavía de mujeres que pudieran elegir libremente con quién estar. Lo que más aumentaba las chances de obtener la aprobación de la familia para consumar un matrimonio era la posición económica y social del postulante. Los casamientos básicamente eran acuerdos sociales, siguen siéndolo, mediante los que se sellaba un contrato que permitía compartir las riquezas o las pobrezas de una sociedad demasiado ocupada en su supervivencia como para pensar en vanidades. La posibilidad de seducir a varias mujeres, simultánea o consecutivamente, fue durante siglos un lujo extravagante reservado a las clases pudientes. Los emblemáticos Casanovas y Don Juanes habitaban los palacios de una alta sociedad demasiado ociosa como para no distraerse. La seducción era una necesidad básica convertida en lujo. A esta suntuosidad corresponde el primer estudio riguroso sobre el tema del que se tenga registro. Es el de Ovidio, el poeta romano. Escrito en el siglo I de nuestra era, su muy citado y poco leído Ars Amandi, el arte de amar, constituye un verdadero manual para el seductor latino de la época. Sin embargo, en su libro la seducción se postula como un bien accesorio de uso para la más alta sociedad.
Por eso no es de extrañar que una de las más preciadas recomendaciones de esa obra sugiera trabar amistad con la sirvienta de la joven deseada. Como sucedía hasta hace pocas décadas, la inmensa mayoría de la humanidad, todos aquellos que no pertenecían a la aristocracia, carecía de acceso libre a la seducción. Si dejamos de lado los últimos 50 años de historia, deberíamos retroceder hasta la época en que el ser humano vivía en pequeñas tribus, encontrar alguna sociedad en la que hombres y mujeres pudieran seducirse libremente, aunque no sabemos si entonces sucedía eso. En el interín, hemos sobrevivido a miles de años de tabiques y restricciones alrededor de este tópico. Hoy en día, si bien no nos enseñan cómo hacerlo, tampoco nos lo prohíben. Podemos seducir a quien queramos, y aunque parezca increíble, esta es una situación que la humanidad no ha vivido en decenas de miles de años. La revolución femenina. Estamos en un escenario completamente nuevo. La década del 60, con el auge del hipismo, la liberación femenina, el acceso de las mujeres a la educación, etc., dio lugar a nuevas experiencias que a su vez generaron otras necesidades. Por primera vez, hombres y mujeres, libres para seducir, formar pareja y tener sexo con quienes quisieran, compartían el boom de los centros urbanos, de universidades atestadas y festivales multitudinarios. Los locales bailables y los recitales de música en vivo brotaron como hongos de la noche a la mañana. Primero, este fenómeno se observó en los Estados Unidos, luego en las principales ciudades europeas y finalmente se expandió por el resto del mundo. Y se sumó a los nuevos movimientos que proclamaban el amor libre, apoyaban el uso de la píldora anticonceptiva y sostenían ideales sociales transformadores. Ellas ya no se guardaban bajo el ojo protector del padre. Muchas veces sus hogares natales estaban a cientos de kilómetros de sus nuevas residencias. Los hombres tuvieron que aceptar compartir sus complejos académicos, sus clases, sus cafeterías y sus fiestas con mujeres diferentes. Ellas, como nosotros, comenzaban a dar rienda suelta a sus más profundos deseos sexuales y románticos. Feromonas, hormonas de todo tipo y millones de miradas se cruzaban en las aulas, de lo que en la práctica resultó uno de los primeros laboratorios para la seducción. Ninguna antigua convención social servía en un ambiente tan proclive al intercambio entre las nuevas generaciones de jóvenes. Por primera vez, los hombres tuvimos necesidad de contar con alguna estrategia o técnica para poder aproximarnos a ellas y obtener una cita, un teléfono o un beso. En ese momento crucial se escribe el primer texto contemporáneo sobre cómo seducir a una mujer. Inicialmente aparecieron como fascículos, luego recopilados en un libro. Eric Weber, considerado pionero en el área, publicó en 1970 Cómo conseguir chicas, un compendio de frases para iniciar una conversación con una mujer. La historia mítica relata cómo surgió esta obra. Una tarde cualquiera, caminando por el campus de su universidad, su mejor amigo vio una mujer a la que se acercó para conversar. Weber, que observaba la situación, sostiene que lo hizo con la frase más absurda jamás escuchada. Por eso se sorprendió tanto cuando 2 días más tarde vio a su amigo colina abajo junto a su nueva novia, envueltos en un misterioso halo de enamoramiento y sexo. Entonces concibió la idea de recolectar las frases para iniciar conversaciones. Más allá de esta anécdota, los hombres debimos enfrentar los vientos de cambio de la llamada revolución sexual. Ya no era más necesario pedir la mano de la doncella, pero en cambio dependíamos enteramente de nuestra habilidad de atraer. Las reglas de este nuevo juego crearon una competencia feroz entre los hombres. Ya no éramos los únicos predadores en la selva. Por supuesto, como sucede con toda habilidad, algunos contaban con más facilidad natural que otros, pero el desconocimiento y la intuición siguieron siendo la norma. Hombres y mujeres sin acceso a ninguna clase de información acerca de qué hacer, cómo y en qué momento. Los años 80 aportaron muchas novedades. Por primera vez, grupos de científicos, principalmente mujeres, comenzaron a estudiar el cortejo entre el hombre y la mujer. Entre ellos se destacó una socióloga norteamericana, Lael Lowndes. Basada en estudios subsidiados por el gobierno para investigar la seducción en humanos, ella escribió algunos bestsellers, entre los que se destaca su gran libro, How to Make Anyone Fall in Love with You. En 1985, la tesis de doctorado del biólogo Timothy Perper, Sex Signals, The Biology of Love, se constituyó como hito moderno en la historia del estudio de la seducción. Con 900 horas de estudios de campo, del tipo hombre entra a un bar, lenguaje corporal positivo, mujer mueve su hombro en dirección a él, hablan, se van juntos del lugar, Perper logró delinear lo que será
la base de la comunicación no verbal en la seducción y da el puntapié inicial para su estudio con un método científico. Algunos de los avances más importantes en este campo tienen perfume de mujer. Este es el caso de la doctora Helen Fisher, etóloga que publicó numerosos tratados en neurociencia acerca de la naturaleza de la atracción. Anatomía del amor y Por qué nos enamoramos son sus libros más vendidos y comentados. Uno de los videos de TED más vistos online es el de esta carismática mujer. Why We Love, Why We Cheat es una excelente disertación de 15 minutos que cualquier amante del conocimiento sobre la psique humana debería ver. La revolución masculina. Hasta aquí, mucha ciencia y pocas nueces. Los hombres aún carecían de una guía específica que bajara a tierra todos estos conocimientos y nos permitiera gozar con ellos. Esta revolución llegaría en los años 90 de la mano de la era cibernética, la World Wide Web e Internet. De este enorme conjunto de hombres frente a una computadora surgirían los primeros foros acerca de estrategias y técnicas de seducción. Eran foros secretos, de difícil acceso, que además requerían alguna clase de invitación de terceros. Sin embargo, de estos sitios brotaría por primera vez en la historia de la humanidad un espacio más masculino inédito. Uno en el que los hombres comenzaron a hacer algo que las mujeres practican desde hace decenas de miles de años. Ellos empezaron a intercambiar técnicas y consejos sobre cómo seducir. Eran cientos de hombres de todo el mundo compartiendo metodologías, analizando las que funcionaban y las que no. Uno podía nutrir de la experiencia de muchísimos otros en situaciones similares y ahorrarse, de paso, unos cuantos rechazos o escenas incómodas. Solidaridad entre hombres, seductores al servicio de la humanidad. De estas comunidades casi secretas, en las que todo el mundo se conocía por nicknames y avatares, surgiría alguien que aportaría la estructura y la síntesis de un primer método. Un canadiense, mago de profesión, Eric von Markovic, más conocido por su seudónimo Mystery, viajaría por todo el mundo durante 10 años para delinear y perfeccionar lo que se daría a conocer con el nombre de Mystery Method. Hace algunos años, la revista Discovery definió a su creador como uno de los grandes genios del último siglo. No es para menos. Él fue la primera persona en la historia de la humanidad que, con bastante criterio, sistematizó las diferentes etapas que deben atravesar una mujer y un hombre para hacer de la seducción un cortejo efectivo. Mystery las describió paso a paso y obtuvo una repercusión inmensa en los foros. Entonces comenzó a dictar sus primeros bootcamps, sesiones de entrenamiento que duraban un fin de semana. En ellas, él se dedicaba personalmente a formar a sus discípulos. Primero en forma teórica y luego con salidas grupales, Mystery comenzó a aplicar conceptos fundamentales de coaching que le permitieron incrementar exponencialmente el número de casos exitosos entre sus asistentes. Uno de ellos marcaría otro hito en este relato. Por medio de su seudónimo, Style, también alcanzaría fama mundial. Neil Strauss, conocido más tarde como Style, trabajaba como periodista de la revista Rolling Stone cuando conoció a Mystery. Él sería el responsable de dar el giro definitivo a esta historia. Enviado inicialmente a participar en uno de los seminarios para realizar una nota que diera cuenta de su experiencia, Neil aseguraba que él mismo era uno de los mayores losers que uno podría encontrar. Entusiasmado por la idea y, según él mismo cuenta, después de haber tomado una de las decisiones más difíciles pero más importantes de toda su vida, Styles se anotó en uno de los bootcamps de Mystery. Los 2 siguientes años de su vida lo convertirían en uno de los principales referentes de la comunidad de seductores. Él relató esta transformación total en su novela autobiográfica El Método, The Game, 2005, que describe sus vivencias y aprendizajes. Su libro encabezaría la lista de bestsellers del The New York Times durante los 2 meses posteriores a su lanzamiento y volvería a ese puesto nuevamente en 2007. Por primera vez en la historia se daba a conocer al gran público la existencia de estas comunidades que ya dejarían de ser tan secretas y se propagarían como plagas a lo largo y ancho del planeta. La razón estaba a la vista. El libro abría a millones de hombres la posibilidad de aprender esta habilidad. A partir de ese momento, todos pudimos acceder a la mejor información disponible en formato libro, mediante un seminario presencial o a través de ambas posibilidades, con el fin de aprender lo que nos había sido negado durante años. Los hombres estábamos a punto de dar un paso gigantesco. Nace Levantart. Surgieron entonces las academias y las escuelas de seducción en las principales ciudades del mundo. Finalmente, era posible optimizar el aprendizaje al máximo para obtener resultados en tiempo récord. En Buenos Aires, fundamos Levantart para situar a nuestra ciudad a la vanguardia de este conocimiento universal.
En los últimos años hemos desarrollado planes específicos, estudios de campo, divulgaciones y colaboraciones internacionales. Uno de nuestros principales méritos ha sido la adaptación regional de estas técnicas, ya que no es lo mismo seducir a una mujer en Barcelona o en Los Ángeles que hacerlo en Buenos Aires, Santiago, Monterrey o Montevideo. Tenemos la experiencia única de haber formado a más de 1.500 hombres, abogados, artistas, profesionales, trabajadores independientes o médicos. Ellos han desarrollado su potencial para generar atracción en mujeres en situaciones que jamás habían siquiera imaginado. En esta era saturada de pornografía, de naturalización del sexo pago y de relaciones de plástico, este libro pretende ser un faro que ilumine el desarrollo de una habilidad latente que, como hombres, nuestros abuelos no necesitaron y nuestros padres jamás pensaron siquiera que pudiese existir. Es el resultado de intensos años de estudio, de miles de horas de práctica, de la experiencia acumulada por decenas de miles de hombres con culturas diferentes que habitan ciudades muy distintas. Contiene un conocimiento poderoso y requiere que dediques tiempo, voluntad y esfuerzo a recorrer estas páginas una en una hasta que puedas incorporar los contenidos y desarrollar tu propia habilidad. Es importante tener en cuenta que todo arte conlleva un tiempo de asimilación y una cantidad específica de práctica. También es altamente recomendable que sigas ahora por el capítulo titulado "Cómo leer este libro" y utilices la información detallada en las últimas páginas para acceder a tu exclusiva membresía ABM. Como miembro, podrás compartir este proceso con una comunidad virtual de personas reales que tienen objetivos similares a los tuyos. Al mismo tiempo, accederás a trabajar con el mejor equipo de coaches TTC de Hispanoamérica que te guiará paso a paso para obtener el máximo provecho de esta nueva experiencia. Nuestra ética respeta a las mujeres como los seres hermosos que son, con tantas cualidades diferentes de las nuestras que día a día procuramos descubrir. Somos hombres y amamos a las mujeres. La seducción ya no es un lujo para nosotros. Martin Riesnick en Mike Tabachek. ¿Cómo leer este libro? Estás a punto de dar uno de los pasos más importantes de tu vida. El libro que está en tus manos es el resultado del estudio empírico y científico de lo que todo hombre necesita aplicar en la práctica para generar atracción en una mujer. Sobre esta base se han desarrollado técnicas y estrategias específicas para que esa atracción resulte efectiva y esta habilidad pueda ser enseñada a cualquier persona que desee aprenderla. Actualmente son innumerables los hombres en todo el mundo que utilizan estas mismas herramientas para hacer posibles su exclusivo estilo de vida. Conocer su propia naturaleza y la de las mujeres los ha hecho más libres. Este no es un libro de autoayuda, es una guía para ser un hombre más seguro, dotado de infinidad de nuevos recursos. En estas páginas enseñamos aquello que no se estudia en ningún otro lugar. Exploramos una de las facetas más importantes en la vida de todo hombre, pieza fundamental para el logro de su felicidad, con el fin de saber exactamente qué es lo que atrae a las mujeres y aprender a generarlo. Desarrollar una habilidad requiere dedicar cierta cantidad de horas a su práctica. Es probable que a lo largo de ese proceso se modifiquen muchas creencias obsoletas con respecto a la relación entre hombres y mujeres. No existen mágicas líneas de diálogo ni frases ingeniosas que hagan que una de ellas se sienta atraída instantáneamente, pero hay ciertos tipos de personalidad que uno puede desarrollar y estrategias sociales que uno puede aprender. Analizaremos en detalle las situaciones concretas que atraen a las mujeres y brindaremos respuestas adaptadas a las necesidades particulares de cada circunstancia. Para avanzar en ese proceso de aprendizaje es necesario desarrollar una nueva habilidad e invertir esfuerzo, voluntad, compromiso y trabajo en esta tarea. No sirve demasiado leer este libro sin ponerlo en práctica. Como sucede con cualquier aprendizaje, ya sea tocar el piano, patinar en rollers o ejercer la abogacía, solo la dedicación nos permitirá alcanzar el máximo de nuestro potencial. Más aún, la habilidad misma demandará cada vez mayor entrega. Sin embargo, paso a paso, algunas técnicas que en principio parecerán novedosas y complejas, con el paso del tiempo serán fácilmente asimiladas y pasarán a formar parte del día a día. Es una situación similar a la que enfrentamos al aprender a conducir un auto. A todos nos sucede al comenzar que, aunque sabemos teóricamente cómo funcionan el acelerador y el embrague, se nos apaga el motor. Luego, cada hora de práctica ayuda a disminuir la cantidad de errores. Lo que en un principio era complicado deviene automático. Ni siquiera prestamos atención o necesitamos pensar lo que hacemos. La analogía con la seducción es inevitable. En un primer momento cometerás errores, miles de errores, pensarás demasiado lo que estás haciendo e incluso perderás fluidez y naturalidad al ejecutar las acciones. Esto forma parte del desarrollo de cualquier habilidad.
A miles de hombres les ha pasado lo mismo con las técnicas que enseñamos. Sin embargo, en mucho menos tiempo del que imaginaron, pudieron empezar a disfrutar de sus interacciones y a gozar de los beneficios de este conocimiento. Ellos adquirieron una habilidad que, como andar en bicicleta, una vez aprendida, los acompaña cada día de sus vidas. Incluso han podido enseñársela a otros, hijos, amigos o a quien quisieron ayudar a ser felices. El techo se lo pone uno mismo. Hay quienes aprenden esta habilidad para recuperar a su exnovia, pero están con tantas mujeres en el camino hacia ese objetivo que terminan olvidándola. Y hay quienes buscan tener sexo con cientos de mujeres, pero se enamoran de la tercera que conocen. La seducción no es una ciencia exacta, pero con seguridad, quien posee esta habilidad logra desarrollar una vida plena de opciones. Toda mujer representa una oportunidad placentera de aplicar lo aprendido. Este libro desarrolla ese conocimiento paso a paso. Cada capítulo abarca al menos una de las etapas de este proceso. Algunos tratan de las transiciones entre una y otra, y determinadas etapas serán abordadas en más de un capítulo. Recomendamos leer este libro de manera lineal. La ansiedad no suele ser buena consejera. Si surge el deseo de abrirlo por la mitad, perfecto, no hay problema en hacerlo. Pero luego de satisfacer la curiosidad leyendo algunas páginas al azar y, una vez terminada la exploración, aconsejamos regresar al punto previo y enfocarse en avanzar en la lectura del libro en el orden prefijado. Hay conceptos más difíciles de entender que otros, pero ninguno debe ser motivo de preocupación. Todos serán comprendidos más adelante. Lo más indicado es ser firme e intentar poner en práctica la mayor cantidad de conocimiento adquirido. Leer el libro en 3 días sirve tan poco como hacerlo en 6 meses. Debemos dedicarle el tiempo justo para lograr que cada técnica o estrategia sea asimilada con naturalidad. En la lectura es normal pasar algo por alto o que el proceso de aprendizaje requiera rever algún capítulo. Afortunadamente, el libro estará allí para volver a él tantas veces como sea necesario. Nada de lo expuesto aquí es una ciencia exacta, pero tampoco se trata de nociones filosóficas o teorías abstractas. Al final de cada capítulo incluimos una toolbox que resume las principales técnicas explicadas en él. Estos apartados se convertirán en una guía de consulta rápida antes de salir y también serán útiles para repasar antes de abordar un nuevo capítulo. Nuestra experiencia en la formación de más de 1,500 hombres en las aulas de nuestra academia nos ha enseñado algo importante. Con el ejemplo se aprende. Por eso, cada capítulo incluye un reporte de campo, FR, del inglés Field Report, es decir, un relato real de alguien que puso en práctica alguna de las habilidades descritas. Estos reportes de campo fueron escritos por AVENS, acrónimo de artista venusiano, a alumnos o exalumnos de la academia e incluso por coaches TTC certificados por Levantart. Describen situaciones verídicas con mujeres reales en las que ponen en juego toda su habilidad. Hemos tenido que elegir entre los miles de FRs que forman parte de nuestra comunidad virtual o campus para incluir aquellos que mejor ejemplifican nuestro estilo de vida. Los nombres de las personas involucradas en estos reportes y los de algunas locaciones han sido modificados para respetar al máximo su privacidad. Por último, damos por supuesto que muchos hombres están realizando su primer acercamiento a estas técnicas y estrategias a través de la lectura. Por eso hemos incorporado un glosario para despejar dudas y un índice bibliográfico para quienes deseen seguir profundizando sus conocimientos. Asimismo, en las últimas páginas de este libro ofrecemos al lector la posibilidad de acceder en forma promocional a su propia membresía ABM. Esta distinción permite la utilización ilimitada de nuestro campus y el ingreso al Online Room, así como también personalizar un plan de aprendizaje a medida, acceder a la mediateca temática con cientos de ítems entre videos, libros y audio, y obtener las claves de ingreso a los grupos privados de intercambio de técnicas y estrategias especiales. Quien quiera compartir la práctica del libro con otros lectores tiene la posibilidad de asistir a las salidas nocturnas y diurnas de la agenda City. La amplia gama de productos multimedia Levantart ha sido certificada por el más alto estándar del sello ABM Experience. Además, el acceso a la membresía ABM y la Online Coach Assistance, sea para soporte técnico o para seguimiento personalizado y coaching, completan el combo de una experiencia que depara resultados siempre satisfactorios. La mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. Una vez que se abre a una nueva idea, no vuelve a cerrarse jamás. Comencemos. Capítulo 1. Estructura del juego. La seducción es un jacuzzi con mujeres que gritan. Todo lo hecho por amor está más allá del bien y del mal. Las mujeres son objeto de propuestas románticas y sexuales día a día, mientras que nosotros, los hombres, no.
Casi todas las mujeres reciben cotidianamente miradas insinuantes y proposiciones de todo tipo, especialmente aquellas que nos interesan por su grado de belleza. Son destinatarias de decenas de cumplidos y loas. Si pensáramos los ámbitos de la seducción o del sexo como un mercado, podríamos decir que toda mujer es un sujeto sobredemandado sexualmente. No estamos diciendo que no lo valga, sino que ellas tienen más demanda sexual de la que pueden o quieren satisfacer. No sucede lo mismo con la mayor parte de los hombres. En términos generales, siguiendo con la analogía del mercado, podríamos decir que para el hombre el sexo es un bien escaso. Esto no significa que todo hombre sea un indigente sexual, sino simplemente que para las mujeres no es un problema conseguir sexo con un hombre de forma gratuita e inmediata, pues existe una gran demanda, mientras que para la mayor parte de los hombres sí lo es. Una de las aristas de este fenómeno es el enorme negocio de la prostitución, que ubica a millones de hombres como consumidores y a miles de mujeres en situaciones de riesgo. Esta es la realidad que deseamos modificar. Este libro está escrito por hombres y para hombres. Probablemente no logremos hacer del mundo un lugar mejor con sexo y amor suficientes, pero sabemos que ahora mismo, ahí afuera, hay miles de hombres con más citas, relaciones y sexo de lo que jamás habían soñado tener. Lo lograron aprendiendo las etapas que rigen el proceso de seducción y aplicando las técnicas que explicaremos a continuación. Las 3 etapas de la seducción. Una mujer no tiene sexo con un hombre solo porque éste despertó su interés, le pareció lindo o le cayó simpático. Los hombres, en cambio, somos bastante más básicos. Vemos a una mujer, nos atrae y la deseamos. Ellas tienen otro tipo de necesidades y filtros. El juego de la seducción se divide en 3 etapas necesarias para atravesar exitosamente esas barreras: atracción, confort y seducción. A su vez, cada etapa se subdivide en 3 fases. A modo de introducción, plantearemos brevemente de qué se trata cada una. La atracción inicial, el interés. A1. La fase inicial consiste en comenzar una interacción con una mujer o con un grupo de ellas. Muy pocas veces sucederá que ellas inicien una interacción con nosotros, y aunque existen técnicas para lograr llevarlas a esa situación, son muchas las mujeres que nunca se aproximarán a un desconocido con la intención de seducirlo. La mayor parte de las veces seremos nosotros los encargados de comenzar a interactuar. Para eso utilizaremos una frase a la que denominaremos opener o abridor. Incorporaremos algunos openers con alto grado de efectividad mediante el recurso de fusionar nuestra vida e intereses con los tópicos de conversación que adoran las mujeres. Una vez que hayamos internalizado el proceso, incluso podremos improvisar. De este modo también lograremos dejar atrás el miedo y la ansiedad y aprenderemos a obtener la atención de ellas en apenas algunos minutos. Utilizaremos técnicas que nos permitan pasar a ser nosotros el objeto de deseo. Estas abarcan tanto el lenguaje corporal como la expresión facial e incluso lo que hacemos tiempo antes de empezar siquiera la interacción. En la fase de atracción, el hombre genera interés en el grupo por medio de DAPs, demostraciones de alto valor, mientras se muestra poco interesado en su objetivo, la mujer que desea en el grupo. En esta etapa también la mujer comienza a mostrar indicadores de interés, Is, que aprenderemos a detectar. Ese desinterés inicial masculino permitirá luego en la fase siguiente crear conexión. En ese contexto, ella sentirá que se ha ganado la validación a través de la interacción mantenida, y no solo porque es linda. A3. Una vez que ella demuestra interés, él también revela el suyo y comienza a generarse una conexión. Contabilizados los primeros 3 o 4 IDs, daremos por sentado que en ella hay una intención real de hablar con nosotros. Cuanta mayor habilidad adquiramos en las 2 primeras fases, menor esfuerzo deberemos realizar. El mejor seductor es el que menos habla. Las mujeres adoran hablar. Nosotros usaremos esto en beneficio propio. El error más común entre los hombres es buscar una conexión personal con una mujer sin que ésta se haya mostrado interesada en tenerla. Ahora bien, si deja ver su interés, espera que queramos saber algo de ella. Si no lo hacemos, pensará que solo nos atrae su físico. En esta fase es cuando comenzamos a validarla y mostrar un interés directo por conocerla. Si lo hacemos correctamente, podremos estar a solas en la etapa de confort. Debemos considerar esta etapa como la ocasión de conversar con la mujer más profundamente, con una mayor conexión íntima. Hay que tener en cuenta que, por lo general, cada etapa de confort se desarrolla en un lugar diferente. El beso puede ocurrir en cualquier fase, desde que ella nos dio los 3 CDs hasta el final del confort. Existen numerosas técnicas que evitan que fracasemos en esa instancia y elevan la temperatura hasta el punto de que es ella quien pide que la besemos. En uno, aunque el beso puede darse frente a sus amigos o amigas, generalmente las mujeres prefieren besar a un hombre en una situación íntima, a solas, sin ser vistas por su grupo.
Por eso, una vez que la mujer mostró interés por nosotros, es hora de tener un momento a solas para conocernos mejor. Puede que nos vayamos con ella esa noche. Tal vez consigamos su número de teléfono y pensemos en verla otro día. Sea como fuere, ¿acaso querrá vernos otro día si nunca tuvimos un momento de cierta intimidad? Ella necesita sentirse lo suficientemente cómoda a solas con nosotros como para estar segura de querer volver a vernos. Esto es lo que llamamos aislamiento, tener un momento los dos, alejados de su grupo de pertenencia. Muchas veces nos vendrá bien la ayuda de un amigo, al que llamaremos ala, para entretener a quienes la acompañan mientras nos aislamos. C2, si C1 está ubicado dentro de la locación donde la conocimos, pero algo alejado de los grupos de amigos de ambos, C2 será un sitio intermedio entre el ámbito en el que tendremos sexo y el lugar donde nos vimos por primera vez. Estamos hablando de las famosas citas que no siempre existen, ya que es probable que conozcamos a una mujer y esa misma noche terminemos en la cama con ella. Pero, como dijimos, es menester prepararse para atravesar todas las situaciones posibles. Muchas mujeres tienen como regla no tener sexo con un hombre en la primera noche, aunque siempre podrán hacer una excepción con nosotros. Hay mucho que aprender para diagramar un buen plan de citas, fuera de la clásica cena bajo la luz de las velas. Lo ideal es uno que incluya varios lugares interesantes sin resultar eterno y que su itinerario surja en el devenir del encuentro. C3. En esta fase ya estamos cerca del lugar en donde pretendemos tener sexo. Así como no es conveniente haber conversado con ella solo frente a sus amigas y luego directamente invitarla a salir por teléfono, porque aún no se sintió lo suficientemente cómoda con nosotros, tampoco es eficaz tratar de llevarla de la cita a la cama sin escalas. Sería un salto abrupto que podría hacerla sentir incómoda. Un ambiente recomendable en esta fase es un sillón de nuestra casa o de la de ella, o quizás el automóvil, si es que pensamos ir a un hotel. Lo importante es que solo a partir de esta instancia podemos empezar la escalada de juegos eróticos previos al sexo. Si hiciéramos esto en el aislamiento C1 o en una cita C2, estaríamos comportándonos inadecuadamente y aniquilando nuestras posibilidades de terminar en la cama con ella. Las mujeres odian a los hombres desesperados, pero en C3 podemos empezar a escalar sexualmente para que el paso a la cama sea gradual. Dar unos masajes o sentarla en nuestras piernas para ver un video suelen ser buenas opciones. Todo a su debido tiempo.